Y continuamos aquí en esta primera jornada de Mancatantay 2020 dedicada justamente a resiliencia gastronómica. Vamos a tener, aparte de la conferencia maravillosa que acabamos de escuchar acerca de qué es la resiliencia, vamos a tener también jornadas para entender desde los testimonios de otros, no solamente diagnósticos, sino futuro para Chile y para la industria gastronómica. Y en este momento tengo el honor de estar con tres grandes amigos de la casa, tres grandes amigos de INACAP, como son Javier Montes, Jorge Guay y Juan Pablo Mellado. Ya les voy a explicar bien quiénes son cada uno de ellos, pero que son personas ideales para entender un poco en dónde estamos y hacia dónde vamos en esta situación tan particular que ha sido la pandemia. Javiera, quizás debe ser una de las voces más calificadas para decirnos en el dónde estamos. Javiera es geógrafo, ella aparte de eso ha trabajado muchísimo en ordenamiento territorial, fue subsecretaria de Turismo, actualmente es la presidenta de Achiga, es decir, es la persona que le toca vivir el día a día, no solamente desde Santiago, sino desde regiones, de lo que está sucediendo en este momento para nosotros como industria. Jorge es el director de Brand Academy y es muy interesante escuchar su testimonio porque él como parte de la gerencia de Brand Academy, como creador de este instituto, tuvo que saltar del formato presencial al formato digital. Y si hay alguien que ha tratado de entender qué nos está sucediendo y hacia dónde podemos ir en un escenario que claramente va a durar un buen tiempo todavía, es él. Y en el caso de Juan Pablo, por un lado tuvo que tomar una decisión que es muy compleja, yo le voy a preguntar en su momento, que es no reabrir por el momento lo que es su restaurante, además que es un restaurante histórico dentro de Santiago, y además de eso es el cerebro detrás del laboratorio culinario de Junaef y por lo tanto está sintiendo un poco el peso de lo que viene siendo también lo público, la educación, los chicos que están yendo a los colegios o que no pueden ir al colegio, y a través de ellos vamos a tratar de entender un poco en dónde estamos. Y empiezo contigo, Javier, haciendo la pregunta, o sea, ¿cómo sientes que está en este momento la situación en términos de diagnóstico para Chile, en particular para nuestra industria? Bien, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Soy gerente general de Achiga nomás, Máximo Picayo, el presidente. Okay. Bueno, creo que la situación hoy día es bien diversa a lo largo de todo el territorio nacional. Yo creo que no tenemos una sola situación gastronómica en nuestro país. Depende mucho la situación y la fase en que está cada territorio y también a quién prestaba el servicio a la gastronomía. Por ejemplo, acá en la región metropolitana hay muchas comunas que están en fase 4, otras que están en fase 3 y tienen terraza, y los locales tienen terraza y se han podido ya ir habilitando, y eso ha permitido generar ya algo de movimiento. No quiere decir que los 6 meses anteriores, que estuvieron totalmente cerrados casi el 100% del país, no hayan sido una afectación gravísima para todo el territorio, y además la incertidumbre que existe hacia el futuro también es absolutamente compleja. Pero aprovechando, los que han podido ir aprovechando la fase 3, 4 en las regiones o comunas que les ha permitido, lo están aprovechando bien. Nosotros desde la asociación hemos ido haciendo un trabajo bien fuerte y desde el principio empezamos ahí a trabajar con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, para que salieran protocolos bien claros y definidos, y nuestro trabajo ha sido difundirlo. Y ahí el llamado que hemos ido haciendo a la industria es que el asumir un protocolo no es responsabilidad, no es solamente para cumplirle a una seremía o a una autoridad sanitaria. O sea, hoy día o asumimos un protocolo sanitario y le damos una certeza a nuestros clientes, es la única forma de que podamos funcionar. Y esto además nos ha hecho tener una mirada no solamente mía, individual, o sea, yo mi local tengo que cumplir este protocolo, sino la responsabilidad que tenemos de que todo mi entorno lo cumpla. Yo creo que hoy día conceptos como asociatividad, tener una mirada de conjunto, actuar de manera asociativa, hoy día son las cosas más clave que han surgido en esta pandemia, y yo creo que esos son conceptos que hemos ido trabajando todos juntos. De hecho, estamos muy de la mano con distintas asociaciones locales, regionales. Lamentablemente hay muchas comunas del país que todavía no pueden operar, hay un movimiento muy fuerte que estamos apoyando a lo largo de todo el territorio, porque acá hay muchas comunas que no pueden trabajar, pero por otro lado tampoco hay mucho instrumento de apoyo que te permita, si bien la gastronomía puede mantener a sus trabajadores con la Ley de Protección del Empleo, que no es tan bueno tampoco porque son trabajadores que están ganando menos de la mitad del sueldo,
pero por ejemplo los hoteles tampoco ya pueden hacer eso, ya se les acabó esa opción. La gastronomía todavía puede hacer eso hasta el mes de enero, existe esa opción. Pero así todo no existe, pues, o sea, tienen que seguir pagando imposiciones, tienen que seguir pagando arriendo, tienen que seguir pagando contribuciones. Hay hartas obligaciones que no da el bolsillo. Entonces, o los dejan volver a trabajar o hay una mayor cantidad instrumental de apoyo para este sector. Y eso no ha existido, lamentablemente, y tampoco están las condiciones para volver a trabajar o no les han dado las opciones de la fase. Entonces es una etapa muy compleja para muchos territorios del país. Hay otros que de manera positiva han comenzado a funcionar con toda esta incertidumbre que nadie sabe lo que va a pasar en el mediano plazo. Hay muchas apuestas, si esto ocurre en enero, si ocurre en febrero, en marzo, en abril, todos tratando que sea lo más lejano posible. Lo que, digamos, el rebrote, que sea más cercano a la vacuna, pero bueno, esperamos que nos permita operar y el llamado siempre ha sido, por favor, el compromiso de asumir los protocolos. Nosotros sabemos que hay algunos sectores, algunos territorios que no recibimos comentarios, oye, ¿sabes que este barrio no está cumpliendo con los protocolos? Hacemos llamados, tratamos de que cumplan porque de verdad el compromiso y el llamado a toda la industria gastronómica acá no es por cumplirle a una autoridad, es por cumplir con nosotros mismos, es para que nosotros podamos seguir abiertos, es para que la industria gastronómica pueda operar y si mostramos una buena forma de operar, nos va a permitir operar, ojalá en fase 2, que es el llamado que hemos estado haciendo a la autoridad. Claro. Y es un punto clave el que ha tocado Javier en este momento, porque al final eso que uno llama el bien común depende fundamentalmente de entender que no estamos solos, que nosotros somos parte de un gremio y que lo que hagamos nosotros también puede afectar a todos. Para decirlo tan sencillo, basta que no cumplamos los compromisos que hemos adquirido en términos de seguridad en nuestro propio local para que podamos afectar toda una comuna o podamos afectar la misma calle en donde nos encontramos. Más adelante quiero hablar hacia qué llegó para quedarse y cómo nos vamos a adaptar a eso, pero antes de eso quiero hablar con Juan. Juan, a ustedes les ha tocado también algo tremendamente complejo, que es alimentar chicos que no están yendo al colegio. Es decir, al final dentro del proyecto macro de Junaev, que no es un proyecto menor, implica unas 2 millones de colaciones diarias, corrígeme si no es por ahí el número, pero muy cercano. Es el número, sí. E igual hubo que readaptarse, como todos, en cada uno de los espacios, e implementar toda una metodología para hacer que esa comida llegara también a las casas y siguiera siendo atractiva, que ha sido parte de tu trabajo importante dentro del proyecto. Cuéntame un poco cómo se vivió adentro del Estado chileno una situación tan compleja como es ahora llevar cajas de alimentos a todas estas personas. Sí, la reacción de Junaev fue justamente, ya que no iba a haber clases presenciales, por lo tanto no iban a estar funcionando las cocinas, fue entregar los mismos alimentos o lo más parecido posible en formato caja, digamos, con una serie de materias primas y de productos dentro, para que luego las personas en las casas las pudieran cocinar. Y la verdad es que fue una iniciativa que ha dado muy buenos resultados porque se cumplió con las metas que se habían puesto. Llevan, yo te diría que casi 10 millones de cajas entregadas ya. Este mes entregan las últimas, van a llegar a un volumen que yo creo que no se ha visto en ningún otro lugar. Lo que habla muy bien de la capacidad de reacción, de la eficiencia y de cómo puede administrar las emergencias la Junaev, que está, bueno, tienen 50 años de experiencia y han pasado por todo. Entonces yo creo que esto vino un poco a confirmar que son una entidad pública que tiene un gran equipo trabajando y que, bueno, pudo hacer algo al respecto. Nuestro rol en ese sentido no fue mucho más allá de tratar de enseñar por medio de cápsulas y de recetas a las personas en las casas qué hacer con esos productos. Y todavía estamos en ese proceso, terminando. Vamos a grabar la próxima semana justamente unos videos en donde vamos a continuar explorando con las posibilidades gastronómicas que tienen los productos que van en esa caja. Porque efectivamente hay algunas dudas con respecto de cómo se pueden usar. Por ejemplo, hay porotos negros que se entregan y no es un producto tan tradicional en Chile, por lo tanto nosotros nos hacemos cargo de explicar cuáles son las posibles recetas que se pueden hacer con eso. Pero al margen de eso, lo que nos pasó a nosotros en el laboratorio gastronómico de la Junaev
es que esto, más allá del drama que representa para la industria y de lo terrible que es en general para las distintas economías, y bueno, estamos hablando de una situación lamentable, ¿verdad? Pero a nosotros en particular, en el laboratorio gastronómico nos dio la oportunidad, o lo pudimos ver así, para tomarnos el tiempo que no teníamos si teníamos que estar todos los días en los colegios visitando a las manipuladoras, viendo cómo están funcionando las cosas, haciendo las encuestas que nos toca hacer y bueno, un poco participando del proceso diario. Este tiempo nos dio la oportunidad de poder replantear muchos instrumentos que están con necesidad de ser replanteados, como por ejemplo ciertas mediciones que no habíamos hecho, temas de capacitación, manuales de recetas, cómo diseñarlos, cómo hacer que sean más eficientes, cómo hacer que las manipuladoras de alimentos efectivamente lo quieran ver. Hicimos un trabajo desde el punto de vista del diseño de eso y bueno, y todas esas cosas no las hubiéramos hecho si no hubiéramos tenido este tiempo. Por lo tanto, para nosotros, en particular en el laboratorio gastronómico, una vez fue una oportunidad de tomarnos las cosas con un poquito más de calma y darle tiempo a aquellos desarrollos que no hubiéramos tenido tiempo de hacer con los colegios abiertos. Claro. De hecho, has tocado un punto también clave, que al final una situación tan compleja como la pandemia ha traído, y he oído varias voces que lo dicen, dos puntos que han tocado ustedes: conciencia gremial, por un lado, y por otro lado, tiempo, un tiempo que a veces uno no tenía. Dentro de ese gran triángulo que a mí me inspira muchísimo, porque he visto las reacciones de las personas, vamos a llamarlo un caso gremial y un caso estatal, también está el caso empresarial. Jorge es muy amigo mío, es una persona que me consta el pecho y la fuerza, además desde su familia, para montar toda una empresa que es Brand Academy. Dependía de la presencialidad, dependía Brand Academy, Jorge, de no solamente la presencialidad, sino de el hacinamiento, por llamarlo de alguna manera. Es decir, la única manera de tomar las clases, que además son clases para emprendedores, era estando todos uno al lado del otro, y de repente llega la pandemia, y tú eres de esos amigos míos que yo llamo y siempre está contento. ¿Por qué? Porque ante una situación como esta, ¿qué vistes que no vimos los demás en ese momento? A ver, yo creo que nosotros como familia en general, como familia Brand, junto con mi esposa, somos una familia bien positiva, donde en el fondo decimos, ok, estamos en un problema, sí, estamos en un problema, pero tenemos que salir del problema. O sea, para nosotros esta cuestión no es quedarse llorando sobre la leche derramada, o sea, tenemos que correr, tenemos que salir. Concuerdo completamente con lo que dice Juan Pablo, que esto nos dio una oportunidad de mirar y de tener el tiempo que en el día a día uno se lo come. Para nosotros, efectivamente, eran 15 personas alrededor de una mesa con el profesor. Nuestro foco es el emprendimiento, nuestro foco no es la clase de entretención, digamos, ni la clase, digamos, de ir a tomar vino y pasarlo bien, sino que nuestro foco siempre ha sido cocineros buscando especializarse en algún área en el cual en el fondo no puedan encontrar. O sea, si hay alguien que salió de cocina y quiere especializarse en sushi, bueno, hay que venga a aprender eso específicamente con una persona que le enseñe paso por paso. Lo mismo en charcutería, en queso y en distintas áreas de la gastronomía y bueno, yo hablo de la gastronomía no solamente a nivel de los restaurantes. Yo creo que hay un punto súper importante en la gastronomía que hay que tocarlo, que es la señora que da almuerzos en la esquina. O sea, en una esquina, esa persona le da almuerzo a 400 personas diarias. O sea, si hablamos de que ella no es parte de la gastronomía, o sea, para mí ellos son absolutamente parte de la gastronomía. Parte de nuestra labor y de lo que nos llevó a tomar fuerza fue decir, tenemos que seguir apoyando esto. Y más aún ahora que esta misma señora que le daba almuerzo a 400 personas al lado de una fábrica, hoy día no está recibiendo su ingreso, no está recibiendo en el fondo su gente. Es probable que muchos de sus trabajadores hayan sido trabajadores informales. Entonces, ahí hay que dar una oportunidad. Y ahí fue cuando dijimos con mi esposa, ¿sabéis qué? Démosle un vuelco más fuerte todavía en línea, vámonos más aún a las líneas de emprendimiento y a las líneas que permitan en el fondo a la gente hacer sus emprendimientos respecto a la gastronomía.
Junto con eso sumamos nuestra empresa hermana, digamos, que es Brand Cookware, que son los productos, donde en el fondo trajimos también los elementos para que esta misma gente, a tamaño de emprendimiento, nivel de emprendimiento y presupuesto de emprendimiento, lograran armarlos. Y así es como hoy día, bueno, gracias a Dios, logramos hacer en el fondo la transformación digital. Se hizo una transformación, nos demoramos un poquito, no corrimos a hacer clases por Zoom, sino que nos demoramos un poco, hicimos una plataforma propia, trabajamos dentro de nuestra página, cada uno de los alumnos tiene sus materiales, sus cosas, su material de apoyo dentro de la página en forma permanente, las clases son en vivo, entonces hay una interacción con el profesor a través de un moderador en forma permanente, porque creemos por lo menos que los videos no son alternativos, o sea, no hay un feedback de vuelta, no hay una respuesta a tu consulta. Entonces, para nosotros era súper importante mantener este empujón de emprendimientos que veníamos, partiendo por el nuestro, que el nuestro, bueno, tú lo sabes mejor que nadie, es una empresa familiar en el fondo, somos mi esposa, yo y el equipo que trabajamos, que somos 6 personas, entonces en el fondo, partiendo por nuestro emprendimiento, junto con todos los que nos han acompañado a lo largo de estos 3 años que llevamos formando emprendedores. Ha sido un lindo desafío, pero creo que hoy día hemos logrado mantener nuestra propuesta. Claro. Ahí has tocado un punto, Jorge, y voy a aprovechar para preguntártelo a ti, Javiera, que tiene que ver con alfabetización digital. Es decir, las herramientas digitales están. La pandemia no inventó esas herramientas, pero la verdad que nosotros como gremio, curiosamente, éramos un gremio bastante analfabeta digitalmente. No habíamos visto la necesidad de esa alfabetización. Con Juan lo hemos hablado muchísimo por la necesidad ahora también de migrar hacia formación digital, justamente para, bueno, como decías tú, por ejemplo, qué hacer con unos porotos negros, etcétera. ¿Cómo lo han visto ustedes dentro de Achiga? Porque obviamente este es el momento del código QR, el momento de la trazabilidad, el momento digital realmente. Te puedo contar una cosa. Cuando partió todo esto, cuando empiezan las conversaciones de que iban a cerrar todos los restaurantes como el 16 de marzo, que parte la gente a quedarse ya en su casa, los colegios no van más al colegio, nosotros conversando con la autoridad, peleando un poco para que nos dejaran hacer delivery. Y muchos restaurantes decían, oye, ¿para qué si el delivery nosotros no hacemos delivery? Los restaurantes, oye, pero muchos de ustedes están abastecidos. Claro. Busquen una forma de que eso que están abastecidos lo saquen, si el delivery lo que está buscando es eso. Y se encontraban con esto y claro, pero ellos no estaban, yo no les decía que no buscaba que se conectaran a los grandes distribuidores de delivery, no estaba pensando en eso, pero ¿cuántos restaurantes manejan listas de clientes? Y eso que hacen reservas. A la basura esos libros, porque no estaba en su cabeza tener que conocer, o sea, yo conozco la cara de mi cliente, sé que come, sé que toma, pero no me interesaba saber más allá. Claro. Y resulta que hoy día sí necesitaba, porque necesitaba avisarle que ese plato que él comía se lo podía vender al vacío. Claro. Y hoy día yo no sabía, o sea, partimos ahí. Sí, es increíble la falta de trazabilidad que había dentro de la industria, ¿no? O sea, ingeniería al menú, ¿para qué decir? La mayoría, la receta del almacenero es la base, ¿no? ¿Por qué? Porque es mucho más, nace mucho más del... Y eso que muchos estudios, o sea, en todos hay mucho profesionalismo del encargado de la cocina, pero igual hay todavía mucho... Bueno, eso por un lado. El no conocer el dato donde ubicar a mi cliente, eso fue un tema. El código QR, nosotros buscamos, hay miles de soluciones gratis y nosotros buscamos miles otras, disponibilizarlas gratis. Mucha desconfianza de quién se las ponía, si iba a estar disponible mucho tiempo. Bueno, ya logramos hacer algunos convenios con algunas instituciones académicas para que ellos pusieran el QR gratis y no se asustaran de que era una empresa. Pero cualquiera puede hacer un QR gratis. Bueno, ya, se puso eso, un QR gratis para tu carta. También están los carros de compra, también se puede hacer de manera fácil, pero no existían las tecnologías.
Bueno, eso es un tema. El delivery yo creo que llegó para quedarse, de distintas formas, de distintos mecanismos. No todos son a través de las grandes distribuidores, pero yo creo que muchas veces vamos a tener que complementar. Probablemente muchos de nosotros se le ocurriría salir con la familia quizás a tomarse un aperitivo y ese mismo aperitivo con pescar la comida, el segundo plato llevarlo a la casa. Como mezclar quizás ciertas cosas, complementar, y eso es algo que va a pasar en un tiempo. Claro. Y yo creo y el delivery bueno, yo creo que en ciertos sectores de Santiago el delivery de restaurantes ya estaba un poco penetrando un poco más, pero hay regiones del país que todavía solamente era sushi, pizza y hamburguesa. Y no sé si me olvida, esas tres cosas, nada más. Yo decía, pero no, nada más, esas tres. Y hoy día están todos vendiendo. Y me tocó discusiones con restaurantes, con chefs, me decían, pero ¿para qué el delivery? Y hoy día están vendiendo todo. Sí, es que no. Era la única opción que tenías. Claro, era la única opción. Bueno, esa pelea se dio, se logró. Y es porque estábamos muy fijados en lo que era mi salón. Y hoy día el salón durante 6 meses no existió ese salón de mi restaurante. Claro. Y tuvimos que buscar alternativas. Y era un restaurante virtual, y ese restaurante virtual era a través de esto que llamamos el delivery, el retiro, como sea, pero que tenía que mostrarme de otra forma. ¿Y cómo me muestro? ¿Cómo tengo una vitrina frente a eso? Y hoy día es muy importante que logremos saber quiénes son aquellos que van a mi restaurante, cómo quedo conectado con ellos. Hoy día estamos, o nuevamente se nos olvidó, puede venir un rebrote, entonces estamos tratando de decirle, oye, ¿sabes que si venís, déjame tu mail para poder mandarte y decirte si estoy haciendo cosas al vacío después, si voy a hacer delivery después? ¿Estamos preocupados de eso? Son cosas importantes. Yo creo que eso llegó para quedarse, tenemos que tener conciencia de eso, no se nos puede olvidar. Yo creo que hay otras cosas, tú dices el tema del tiempo, sí, nos llegó a reflexionar, pero también yo creo que una cosa, no solamente la asociatividad nos sirvió para saber que teníamos que actuar en conjunto, sino también para dar un tema de contención. No te explico la cantidad de chat, en algunos estoy contigo. Sí. La cantidad de chat que tengo, lamentablemente los chats no pueden ser de más de 256 personas, porque si no tendría uno de 10.000. Porque creo que los espacios de contención, de acompañamiento claro. de las empresas ha sido súper importante para poder darse un soporte, claro. desde poder compartir una emoción, desde poder compartir una fiscalización. Eso ha sido súper importante en esta etapa, que uno podría creer, ¿para qué? Pero creo que el poder estar informado, saber qué está pasando, saber que a otro le pasó lo mismo, es lo que te da mayor sostenibilidad. Y esto no es solamente grandes o chicas empresas, esto le está pasando a todos. Y espero que esas cosas que lleguen para quedarse. Sí. QR, delivery, acompañamiento. Carritos de compra, ser solidarios, sí. actuar de manera conjunta, van a ser la base para poder actuar en una mejor gastronomía. Y lo otro, muy conectados también, porque el turismo que viene, que va a ser también parte, el turismo que viene es un turismo mucho más de naturaleza y donde la gastronomía puede jugar un rol más importante. Porque hoy día la gastronomía en el turismo es mucho, hay experiencias distintas, pero principalmente hoy día el turismo, todos comen y todos almuerzan, los turistas, eso no hay ni una duda, pero ¿dónde quedan? ¿Dónde pasan? ¿Dónde les tocó? Entonces hoy día, ¿cómo la gastronomía empieza a ser más un factor determinante de ese viaje? Donde la naturaleza, los espacios abiertos, los recorridos abiertos van a ser más determinantes, y ahí muchos territorios de nuestro país tienen gastronomía riquísima, historia, patrimonio, productos únicos, y hay que empezar a jugar más para que sea más parte de ese desarrollo. Fabuloso, fabuloso. Ustedes han hecho ahí algo en INACAP, el Centro de Innovación Gastronómica fue parte de ese proyecto, así que ahí tenemos que seguir apoyando. Fabuloso. Y por cierto, estamos emocionados, a mí me informan que se han conectado 1000 personas ya digamos, a este foro, cosa que es impresionante, y justamente ustedes van a ver que hay un número telefónico en el streaming que están viendo, que es un número de WhatsApp. Por ahí ustedes pueden hacer las preguntas que tengan para nuestros panelistas, que los últimos 15 minutos de esta charla interesantísima va a ser justamente para escuchar aquellos comentarios que ustedes tengan. Ahora, igual, Juan, yo te quería hacer una pregunta. Tú eres una persona que tiene un conocimiento muy sutil, muy fino, entiendes el aroma de Chile, cosa que aprecio yo y he apreciado yo muchísimas veces. ¿Hacia dónde, digamos, intentando ser especulador, hacia dónde sientes tú que va el Chile gastronómico del año 2021? ¿Cómo lo percibes? Pienso que hay... Lo que pasa es que
en el plazo inmediato, digamos, el próximo año, que es pasado mañana, creo que vamos a continuar en medio de esta crisis que ha dado como resultado, en algunos casos, cierres que ya no podían resistir y en otros casos transformaciones como las que está describiendo la Javiera. Y probablemente una aceleración de la creatividad hacia esas transformaciones, porque los que sobrevivan aquí necesariamente van a tener que haberse convertido en una cosa nueva, ¿verdad? Aprovechando justamente lo que decías en la etapa final de tu exposición, qué pasa con esas oportunidades que nos va a dar este nuevo turismo, ¿verdad? Se acerca el verano en Chile. Bueno, hay algunos que van a poder captar esas oportunidades y aprovecharlas. Sin embargo, creo que también, como para hacer un análisis un poquito más completo, primero creo que esto va a pasar en algún momento, ¿verdad? Todos tenemos la esperanza y de alguna manera la certeza de que va a venir pronto una vacuna. Ya hay 3 que tienen altos porcentajes de eficiencia, por lo tanto, de eficacia, por lo tanto, es algo que a partir del segundo semestre del próximo año quizás empiece un proceso de vacunación. Bueno, a esta crisis quizás le queda un año y tanto, con los restaurantes entrando y saliendo, o las comunas entrando y saliendo de cuarentena, y con todo lo que eso significa para nuestra industria. Nuestra industria, hablo no solo de la gastronomía, sino del turismo, porque son hermanas 100% y no viven una sin la otra. Entonces, ese proceso, si bien se dice rápido, es larguísimo y nos pone en una situación terrible a muchos, ¿verdad? En ese sentido, tiene que existir esta reinvención, pero nos da también algunas otras oportunidades, ¿verdad? Y pienso, a partir de la experiencia que he tenido yo en el trabajo de desarrollo a partir de la gastronomía de otras cosas en otras áreas, por ejemplo en políticas públicas, creo que ahí hay una oportunidad para algunos, ¿verdad? No sé si esto es algo tan de la industria en general, pero sí creo que probablemente gente que está asociada a Chiga y que tiene un rol relevante ya dentro, o cocineros de asociaciones regionales, o gente que de alguna manera tenga esta inquietud, tiene la oportunidad de ir a proponer y de participar en procesos que de alguna manera nos hagan reflexionar sobre cuál es la nueva industria que nosotros tenemos que reabrir cuando esto pase. Porque lo que no puede pasar es que estemos 1 año y medio, casi 2, medio cerrados, ¿verdad? Con todo lo que eso conlleva, y que salgamos de ahí vendiendo de nuevo pastel de choclo en San Pedro de Atacama. Porque en San Pedro de Atacama hay otras cosas que comer, ¿verdad? Y Chile en general ha tenido una actitud respecto de su gastronomía y su muestra o su forma de mostrar la gastronomía hacia el turismo internacional en particular, como si fuéramos todos Curicó o Talca, digamos. En todo Chile se come empanada, pastel de choclo y un par de recetas más. En general, estoy hablando de los restaurantes un poquito más turísticos, ¿verdad? Luego te pones a escarbar y vas a encontrar Calapurca y Curanto, ¿verdad? Que son completamente distintos y vas a descubrir un Chile que no. Pero creo que tenemos una oportunidad, y con esto cierro, de ir reflexionando, ir pensando, ir asociándonos, de ir a proponer cosas a las oficinas de turismo regional o a estamentos de la sociedad civil o del Estado incluso, para ir repensando un poco cómo vamos a recibir a los turistas en una nueva etapa. Me parece que es muy importante tener eso en cuenta y no solamente estar pensando en cómo reabrir en términos como del modelo de negocio que tengamos que tener, sino cuál es la oferta. Esa pregunta, creo yo, que es muy importante y tenemos la oportunidad de responderla con mucha más calma dentro de este escenario terrorífico, ¿verdad? Pero ya que hay algo de tiempo, bueno, algunos podemos estar pensando en eso también. Javiera, me hacía señas que querías hacer un comentario. Que yo creo que algo te había comentado en algún minuto. Circunstancialmente, antes de que comenzara esta pandemia, la Subsecretaría de Turismo había comenzado un proceso de diseño de una estrategia nacional de turismo gastronómico. La conozco.
¿La conoces? Sí, Ya, y ley. en eso están construyendo esta estrategia, se está haciendo una bajada, un levantamiento a nivel regional, se conformó un comité gestor de turismo gastronómico. O sea, en esa línea se está pensando, se está reflexionando hacia dónde ir, cómo ir, y muy en la línea que no es solamente gastronomía, no es solamente educación, gastronomía, y de hecho Patricio Puense de INACAP es parte de ese comité. No solamente es pensar la gastronomía desde la mirada de la educación o desde la gastronomía, desde los productos, sino también desde la mirada del desarrollo de producto turístico, porque están los operadores y ver cómo se hace la mayor sinergia desde el relato del destino. Y ahí, yo creo que en ese sentido yo creo que puede haber un desarrollo. Sí, ahora hay un dentro de lo dentro de lo que han dicho hay un punto más que es el que me falta y que me gustaría acotar y dejarlo arriba de la mesa, que es la experiencia del cliente. Porque hasta ahora hemos hablado de los productos, hemos hablado de los gastronómicos, del cocinero, de lo que hay. Falta la experiencia del cliente. O sea, hoy día dentro de la gastronomía uno dice qué quiere el cliente, qué busca el cliente, dónde está lo que se llama el customer journey del cliente. En el fondo, de poner un carro de compra en una página no cuesta nada, pero hacer que el recorrido que haga el cliente desde que entra a la página hasta que el tipo aprieta pagar, ¿ya? Esa experiencia yo creo que es parte de lo que todos los gastronómicos van a tener que aprender y no lo van a poder dejar de lado, porque si no, en el fondo pasas a hacer la experiencia de corner shop. Claro. Entonces hay un punto más entre medio, que es el cliente, que creo que al final es el más importante de todos, porque sin ellos no va a subsistir ninguno de los restaurantes ni ninguno de los turistas. Claro. que hay que mirarlo. O sea, creo que tiene... Y eso sí va a llegar para quedarse, y tal como tú decías, no solamente saber su mail para poder avisarle, sino que yo tengo que saber su mail, dónde está, qué quiere, qué le gusta comer, en qué momento le gusta comerlo, para saber cuándo convocarlo, cuándo llamarlo para decirle, oye, sé que estáis de cumpleaños y que en el último cumpleaños viniste y lo celebraste con tu familia y pediste una paella. ¿Te mando la paella? ¿Te mando la paella este año? O sea, hay un tema que hoy día dentro de la gastronomía no estaba muy metido, y creo que hoy día tiene que desarrollarse sí o sí, que va a ser parte del éxito de lo que viene para adelante. O sea, buen punto, ¿eh? Gran punto. Jorge, y yo igual quería hacerte una pregunta. En general, yo cuando trato de entender las voces que están pensando país, curiosamente siempre empiezan en medio de esta tragedia, en medio de esto que nos está pasando, pero siempre el resultado es muy positivo, porque todos hablan de la posibilidad de reconstruir procesos que probablemente no eran los correctos, y esto nos está dando una oportunidad de que algunas cosas cambien, cosa que no es menor cuando se habla de una industria que es particularmente conservadora a la hora de establecer los cambios. A mí me gusta mucho hablar con los empresarios, y aquí te voy a nombrar empresario, aunque digamos, pero para que se entienda, por una razón básica. La nómina, las imposiciones, los impuestos, el alquiler, les da igual la pandemia, están ahí todavía. Por lo tanto, hay que entender hacia dónde va a ir tu negocio a futuro. ¿Eres optimista? Es decir, ¿sientes que de alguna manera, aunque nadie hubiese esperado que esto sucediera, esto te ha generado a ti algunas oportunidades de repensar procesos que probablemente no habías repensado o no habías pensado más? A ver, dentro de todo lo que uno ve, en todos estos memes que aparecen, hay uno que es bastante viejo, pero que a mí me encanta, que dice que ningún mar en calma hizo buenos marineros. Hoy día nosotros estamos viviendo todos, como país, una tormenta en la cual nos va a llevar a ser más fuertes. O sea, todos nos vamos a aprender de esto, necesariamente vamos a aprender de esto. O sea, el que no aprendió realmente, ahí sí va a tener un problema, digamos, pero todos vamos, los que pensamos como cabezas de algo, vamos a aprender de esto. Y esto yo creo que ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad para atrás. O sea, es similar. Después de la Guerra Mundial la gente salió fortalecida, y así en el fondo detrás de cada una de las tragedias que han habido históricamente, la gente ha salido fortalecida. Entonces, quiero ser optimista y pensar que en este caso vamos a volver a salir fortalecidos todos, y vamos a salir con una distinta claridad en la cabeza, digamos, y tal como dice
Javiera. Javiera, es el tema de la asociatividad, de la colaboración, de la empatía, de entender que el restaurante que está al lado tuyo es tu competencia, pero no es tu enemigo, y si lo puedo ayudar en algo, lo tengo que ayudar. O sea, si necesita, o sea, esta asociatividad hoy día va a ser necesaria, y creo que eso es otro de los puntos que llegó para quedarse, y que eso a mí personalmente, por ejemplo, me hace ser mucho más optimista el hecho de saber que vamos a ser más empáticos. Creo que es difícil que alguien de esto no salga más empático de lo que era, o sea... Ojalá. Ojalá, sí, ojalá. así sea. Pero, esa es la gran pregunta. pero por lo menos sí, quiero ser optimista, soy optimista. Y bueno, le metemos la fuerza como para seguir siendo optimistas, y que todos los que nos rodean saquemos algo bueno de esto. Buen punto. Javiera, y te quería hacer una pregunta. Al final, los países, y especialmente en Latinoamérica, suelen ser muy centristas, muy capital. La realidad de la capital, uno empieza a creer que es la realidad de un país. Y eso es un fenómeno absolutamente latinoamericano. Comentábamos antes de empezar esta charla que de alguna manera Santiago tiene el privilegio respecto a otros lugares, y es que el cliente vive dentro de la misma ciudad. Pero obviamente en regiones no necesariamente es así. Tú nombrabas Atacama, por ejemplo, que sería un caso muy claro. ¿Cuál es la realidad en este momento de provincia versus Santiago? Porque en Santiago ahorita hay como una especie de optimismo, se abrieron las terrazas, se cerraron calles, uno ve los restaurantes llenos. Bueno, el tema de las terrazas tiene que ver con la condición climática norte-sur. Yo creo que desde la región metropolitana hacia el norte está la posibilidad, aquellos locales que lo tienen, si no les han abierto calles, les han abierto parques. Pero hay un tema con los clientes. Hay muchos restaurantes del país que no pueden sobrevivir con la cantidad de gente que reside en el lugar. O sea, la cantidad de restaurantes que hay en Aysén, en la región de Aysén, no están pensados para la gente que vive en Aysén. Necesitan un mayor movimiento turístico. Lo mismo muchos destinos, o sea, en Natales, me imagino que, o sea, sé que muchos restaurantes que están ahí no viven imagínate los hoteles, no viven de la gente que vive ahí. Y así en muchos destinos turísticos de Chile, en la mayoría de los destinos turísticos de Chile. Entonces, ese es un problema grave hoy día. Bien, se abrieron las fronteras para algunos países, hay otros que todavía tienen que hacer cuarentena. Es compleja la situación, pero también se entiende. O sea, hay otros países que están súper contaminados, o sea, que todavía tienen muy altos contagios, entonces obviamente que uno entiende la situación, es complejo. Todavía la zona sur de nuestro país está con cuarentenas muy altas, o sea, no sé, Panguipulli llegó en un minuto a fase 4, hoy día de nuevo a 2, o sea, a 1, o sea, hay muchas comunas del país que han estado, y eso es muy terrible, porque tú abres, cierras, o sea, y además no es que puedas tener abierto un restaurante en fase 2, cerrado, y terraza en 3, o sea, tampoco, entonces es bien compleja la situación que está pasando en el país. Sí, hay nosotros en las conversaciones con las regiones, sobre todo, que Santiago no es Chile, lo tengo súper claro que Santiago no es Chile, la situación es muy distinta, el impacto que va a tener esta pandemia es muy distinta, aquellos comunas que están muy asociadas al movimiento turístico de un territorio, les va a influir. Acá en la región metropolitana yo creo que hay muchos restaurantes que todavía no tienen tan claro que atendían tantos turistas. Yo creo que hoy día todavía están funcionando con el vuelito pero cuando se den cuenta que vivían mucho de la gente que venía a trabajar, esos también son turistas, los que venían a los seminarios, los que venían a esos son turistas de trabajo, pero lo son, y se va a impactar en todo el país, pero algunos destinos más que otros, y los que están más relacionados con la industria turística. Juan, tú has sido, digamos, de tantas cosas que has sido autor de libros, bla, bla, pero también has sido empresario y, bueno, has tenido restaurante, etcétera. Hay una pregunta que yo les hago en general. Yo siento que va a haber cambios muy importantes en la industria gastronómica, es una percepción absolutamente personal. A futuro, como por ejemplo, que quien se plantea hacer un restaurante en alguno de estos lugares, un restaurante nuevo,
va a entender lo que sucedió en este momento y apele al público local y diga, ok, si lo voy a hacer, lo voy a hacer para la gente que tengo aquí. Creo que van a cambiar muchísimas relaciones respecto al hecho inmobiliario, literalmente el precio de alquiler por metro cuadrado en un espacio que necesitas que sea muy grande para que las mesas estén separadas, va a cambiar algunas reglas. Creo que los espacios se pueden llegar a convertir en espacios mucho más familiares, más parecidos al concepto gastronómico europeo, porque no se sostiene una nómina enorme, por lo tanto la familia va a tener que estar metida trabajando. Aquí estoy especulando claramente yo, pero digamos, ¿cómo ves tú un poco si sientes que van a haber cambios para quedarse en cuanto a lo que son las estructuras tradicionales? Sí, esa es una conversación que hemos ido teniendo con bolicheros, amigos que de alguna manera están cuestionándoselo y poniéndolo en práctica, los que continuaron con sus restaurantes, los que han ido abriendo, ¿verdad? Y la mayoría de ellos coincide, y yo estoy de acuerdo con el análisis que estás haciendo tú, que tiene que ver con la reducción, o no quiero usar esa palabra, con un retorno a una cosa más familiar, acogedora, que no menos pretenciosa, con menos vocación de tenerlo todo en una misma carta. O no sé, por ejemplo, Marcelo Chicali me decía en una conversación reciente que su análisis tenía que ver con que se acabaron las cartas de vinos de 2.000 etiquetas o de 200 etiquetas, que se acabaron estos restaurantes en donde, o que les va a costar mucho sobrevivir estos restaurantes en donde hay desde sushi hasta parrillada, y entonces va a haber como una especialización, va a haber un retorno a los negocios familiares probablemente, y una cosa que pareciera que va a ser muy necesaria es la reducción también de los precios, con todo lo que arrastra esa decisión, ¿verdad? Porque si tú tienes que cobrar necesariamente un poquito más barato para poder afrontar un momento económico general del país y del mundo, también tienes que necesariamente pagar menos arriendo, comprar un poquito, negociando con los proveedores, bueno, y empezar a tirar esto hacia atrás también, ¿verdad? Como decisión. Entonces yo creo que va por ahí, si yo abriera un restaurante nuevamente, creo que sería un restaurante más bien pequeñito, con una carta corta, especializada. Incluso no sé si el camino es abrir restaurantes. Capaz que el camino sea que las municipalidades entiendan de una vez que la comida callejera, en el buen sentido, digamos, con todas las normas sanitarias y como corresponde, digamos, sea una alternativa también. Yo no entiendo cómo Chile es un país que no tiene casi, hay algunas excepciones, algunos food trucks en ferias artesanales, no sé qué, pero ¿por qué no en la esquina de la plaza de mi casa hay un puestito bien puesto, bien hecho, con todas las normas sanitarias, con todo lo que requiere, y con unas mesas, unos tablones afuera? No entiendo por qué eso no pasa. No te quiero decir que tenga un análisis hecho al respecto y que tenga una conclusión, pero creo que es un camino también bien posible. Creo que hay una oportunidad ahí de ayudar a emprendedores que no vamos a tener inversionistas ni grandes recursos, porque es una industria con un horizonte a mediano plazo bien complicado. Entonces, mientras más liviana sea la operación, la inversión es menor. Creo que es un camino también, que es algo que hay que cuestionarse. Bueno, nosotros... Sí, perdón. Sí. No, Manu. No, es que pensé que la Javiera quería intervenir, pero dale nomás. Por un lado, estoy completamente de acuerdo, las municipalidades tienen que entender que las veredas y las terrazas son parte del restaurante. O sea, son necesarias hoy más que nunca. Por otro lado, está el tema de la especialización, que es un poquito lo que nosotros buscamos empujar en Brand. O sea, si tú ves una carta chiquitita, cómprate, y contigo lo vivimos más de una vez y lo conversamos y hicimos un curso incluso al respecto. Cómprate un pedazo de carne y sácale 5 platos al mismo pedazo de carne. Hoy día hay restaurantes que tienen cartas tan abiertas que tú miráis sus cámaras de frío y resulta que tienen, pero tal como decía, o sea, tenéis desde fermentando masas, ¿cachai? Hasta. Entonces, o sea, hoy día creo que efectivamente las cartas se van a reducir, la especialización en cocina para que el tipo con un mismo insumo pueda hacer muchas más cosas, aprovechar, tener en el fondo menos costo,
va a ser tener menos merma de producto, que hoy día manejar las mermas, yo creo que va a ser lo que haga la diferencia entre que un restaurante gane plata y que un restaurante pierda plata. Y por otro lado, creo que va a haber un aumento de tecnología importante. ¿De? De tecnología. O sea, yo creo que hoy día todos los restaurantes, por muy chicos que sean, van a tener que aumentar su conocimiento tecnológico y no todo se hace en un fondo. O sea, yo creo que hoy día hay cosas como el sous vide, como el baño María, como la cocina al vacío, como un montón de cosas que hoy día llegaron y se van a tener que meter a todo nivel, a todo nivel. O sea, bueno, tú sabéis que mi lado B es la charcutería y yo hago el tocino, lo hago sous vide. ¿El tocino? El tocino lo hago sous vide. Ya me contarás. Hay un montón de cosas que hoy día se pueden hacer en otras tecnologías y que se puede aprovechar en pequeñas escalas y eso te va a hacer mejorar. Que eso creo yo, apuntando a lo que diga, que es uno de los desafíos grandes para el 2021, es decir, o sea, a ver, compré un pescado, saqué 5 pedazos, vendí 3, estos 2... O sea, no los puedo dejar en la cámara esperando a ver si alguien más los quiere. Si alguien viene, o sea, sí. los tengo que retransformar ya. Y ahí es donde tiene que entrar en el fondo la tecnología y el conocimiento y la especialización, ¿cachai?, de cada uno de los cocineros y de los que están a cargo de una cocina para poder salir, para poder salir airoso este 2021. Miren, yo estoy extremadamente agradecido con la generosidad de ustedes tres, pero también estoy extremadamente agradecido como INACAP con todos ustedes que están conectados en este momento porque han mandado preguntas y esa es justamente la idea, así que vamos a escuchar algunas de las preguntas que nos han llegado por el WhatsApp y bueno, tenemos como 15 minutos para ir cerrando esto y contestando. ¿Cómo se podría llegar a un término medio o consenso entre la fiscalización estatal del gobierno respecto a los restaurantes en la pandemia, que incluso radican que puedan llegar a cerrar definitivamente o a ser multados? No escuché. A ver, repíteme de nuevo porque no entendimos bien. ¿Cómo se puede llegar a un término medio entre la fiscalización del gobierno y las necesidades propias del restaurante, considerando que esta fiscalización se ha intensificado e incluso radica en que puedan llegar a cerrar los restaurantes o ser multados? Okay. O sea, un poco lo que entiendo del contexto de la pregunta es que... No invitamos a nadie a la seremía. No, que las fiscalizaciones en este momento complican aún más la situación de muchos, un poco lo que entiendo. Creo que las fiscalizaciones, o sea, si nada haces, nada temes, ¿no? Exacto. Yo creo que esa es la... si estás cumpliendo con las reglas porque también hay una decisión que tomar ahí, ¿verdad? ¿Tú crees que con los metros cuadrados que te da que se puede operar, con todas las circunstancias que la pandemia te impone, crees que puedes sostener un negocio? Vas a tener que cumplirlas nomás, pues si no tenías que haber tomado una decisión antes y no abrir, ¿verdad? Entonces, si abriste, ya la fiscalización es parte de las reglas del juego y no es que haya que llegar a un término medio entre lo hago un poco peor, pero tú me lo perdonas. No, pues se tiene que hacer como corresponde y la fiscalización en ese sentido va a ser una visita que va a terminar bien. Pues. Sí. O sea, es parte de lo primero que dijo Javiera, o sea, que cuidarnos entre todos. Claro. Fue lo primero. Lo hemos conversado. Chile tiene una cantidad de normas sanitarias para tener un restaurante que yo creo que ustedes deben saber, son mucho más altas que cualquier otro país latinoamericano, por lo menos. Por lo menos. Entonces, las normas que ya existían no es que hayan dejado de existir. A esas se le sumaron algunas exigencias que no son muchas, que tienen que ver distanciamiento, mascarilla, señalizaciones y controles de aforo. Esas son las obligatorias. Todo el resto tiene que ver con normas, recomendaciones. Y la verdad, yo creo que hay que pensar que todas estas normas adicionales son para que podamos funcionar mejor, podamos dar un servicio seguro, los clientes confíen en nosotros, porque de verdad, o sea, si nos sacan un parte o nos sancionan porque el garzón tenía la mascarilla bajo la nariz, la verdad, la pandemia está viva y sigue, está bien, y de verdad está mal, estamos poniendo en riesgo al cliente y al garzón. Obvio. Tal cual. Entonces... Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí. De hecho, aunque sea autorreferente, lo puedo contar por mi propia experiencia. Yo tengo un pequeño emprendimiento y hace un par de semanas tuve una inspección así de esas que son todos juntos, trabajo, Seremi Salud, y fue muy amable, honestamente.
O sea, si las cosas están bien, están bien. Sí, lo que sí, por ejemplo, muchos dicen que les cuestionan el número de personas que hay en una mesa. En ninguna parte se pone un límite de número de personas en la mesa. Nosotros, de hecho, les decimos, muestra la foto del ministro no sé cuánto que estaba comiendo con 5, el otro estaba comiendo con 8. Porque en ninguna parte dice que son 2, 4 o 6. Entonces, más bien tiene que ver con el criterio, con el espacio, con la ventilación. Sí. Y más bien, si tú lo tienes ordenado, protocolarizado, nadie podría sancionártelo. El problema es si llegas y nadie sabe qué está pasando y por qué hay cuántas personas en la mesa porque se amontonaron, ahí te genera problema. No sé si tenemos otra pregunta. Sí. Hay cosas que, antes hablaban ustedes del delivery, ¿verdad? Hay cosas que el delivery no puede transmitir. La esencia del restaurante, el estilo, la atención, el ambiente. ¿Cómo compatibilizamos estas dos cosas? Porque definitivamente el restaurante tiene que seguir funcionando. Okay. ¿Cómo volver más humano un delivery? Un poco Ahí está parte de lo que yo te mencionaba antes, la experiencia. O sea, cuando yo abro una caja, aquí yo tengo que aprender que yo no puedo abrir una caja de aquí para adelante con los cositos de aluminio, ¿me entendés? Tapados o sea, si yo quiero transmitir una experiencia y quiero transmitir en el fondo la esencia de mi restaurante, o sea, voy a tener que transmitírtela de alguna forma que desde que abras la caja tú sientas que hay algo diferente que pedir comida rápida, ¿cachai? O sea, ya sea encontrarte algo encima, un aroma, un packing especial o algo que te haga una experiencia de cliente distinta versus pedir la clásica comida china que comíamos, que hemos pedido toda la vida. O sea, no podemos seguir esperando eso. Hay algunos que están haciendo alianza con música, por ejemplo, en vivo. Si el restaurante tenía una tocata, bueno, puedes hacer una alianza y se cobra un poco más porque vaya con el Zoom ¿En serio? Sí, algunos están ahí y ahí estamos. O sea, va el grupo de música. Sí. O te mando la lista Spotify que escucharía. Exacto. No Hay sé. que jugar en un ese poco sentido- la innovación, el cómo va. Hay un ejemplo bueno que es el de lo que hizo Benjamín Nast Con Gustavo. creo que en el de calle se hizo The Box, se llama la caja, ¿verdad? Bueno, y ahí viene efectivamente, creo que la lista de Spotify en código QR, viene una velita con el aroma, con el color de lo que ambienta, bueno, una serie de cosas que hacen que la experiencia sea algo parecido a lo que vivías en el restaurante, ¿verdad? Nunca En lo mismo. ningún caso pensamos que se cierre el restaurante y siga de delivery toda la vida. Esto es complementario, tienes cuarentena total, es la única Momentáneo. opción que tienes. O sea, estamos jugando a eso, ¿no? Exacto. Bueno, Benjanás, como decías tú, con Gustavo Sáez en un minuto hicieron una caja que era espectacular, que venía todo en bolsitas al vacío y te mandaban un video de cómo se atemperaba y cómo se emplataba cada una de las cosas, cosa que tú lograras tener exactamente el mismo plato que comías ahí en el restaurante o del menú que ellos dos habían creado. Por ejemplo, en tu caso que estás dando talleres virtuales y Sí. que antes uno iba a tu lugar y tú ponías los ingredientes ahí Sí. y uno tenía el filete para uno cortarlo. ¿Cómo lo estás manejando, por ejemplo, en este momento? A ver, hoy día eso se está manejando a través de experiencia a nivel de cámaras y de tomas y de interacción con el profe. Hoy día logísticamente es muy difícil tener a 20 o 30 o 40 personas cocinando al mismo tiempo porque ni tú ni yo cortamos la cebolla a la misma velocidad. Entonces, si tenemos 40 personas conectadas, el profe no puede estar esperando que los 40 tengan la cebolla exactamente o las cosas exactamente en el punto, pues si no, en el fondo vamos a tener una clase de 5 o 6 horas. Entonces, eso se maneja a nivel experiencial, con cámaras, con interacción, con mostrar con mucho detalle. Nosotros hoy día estamos trabajando similar a lo que está aquí, digamos, estamos a 3 cámaras, estamos con switch, estamos en el fondo con audio, y estamos con una serie de cosas que hacen que el alumno esté mirando exactamente lo que el profe está haciendo a esta distancia de la mano y poder transmitirle eso. Vamos a una última pregunta que entiendo que llegó por el WhatsApp. Sí, nos llegan muchas felicitaciones además para todos los panelistas. La pregunta es, ¿cómo se podría desde la gastronomía chilena hacernos cargo o más bien ayudar a todo el tema de las ollas comunes? Ok. Wow. Hay experiencias de...
a lo que hace Rafa Rincón en Comida para Todos. Creo que él ya tiene una alianza con varias municipalidades, entre ellas La Pintana. Llevan cientos de miles, o por lo menos decenas de miles de platos entregados. Es una experiencia que se está haciendo Muy en otros bonita la lugares. experiencia que llevaron ellos. Sí, y hay otra similar, que no me acuerdo ahora mismo el nombre. Bueno, ha habido experiencias y creo que... Indudablemente. De hecho, le quiero comentar a quienes nos están viendo que a lo largo de este Mancatantay se van a ir tocando justamente toda esta serie de temas. Por ejemplo, Jorge hablaba de los empaques para poder transmitir un poco cuál era el espíritu de tu emprendimiento, pero esos empaques generan basura y justamente el siguiente foro que viene es para ver qué medidas se están tomando en la industria para ser menos agresivos ambientalmente a raíz de la pandemia, tanta bolsa y tanto plástico que se está generando. Y mañana justamente va a haber un foro en donde se hablará de cuáles son las iniciativas sociales que algunos entes han estado asumiendo, como son el caso de ollas comunes o trabajos con las comunidades. Así que no dejen de ver lo que es la programación y la grilla de este Mancatantay, porque son muchos los temas que quedan todavía por tocar, incluyendo el que les digo que viene a continuación, que tiene que ver con contaminación, que no es un tema menor en este momento dentro de este proceso de pandemia. Oye, no me queda más que agradecerles el tiempo. Yo sé lo que significa hoy en día trasladarse, además, en medio de toda esta situación, pero ha sido muy inspirador, porque la verdad que aunque todos sabemos en dónde estamos metidos, uno queda con la sensación de que de esta salimos, que es lo que importa acá. La verdad que súper agradecido con los tres.